Tengan buen día, jóvenes estudiantes. El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, viendo las características del MRU, su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante, es decir, en módulo y dirección no cambian. Las ecuaciones de MRU son que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces también podemos hacerlo mediante una memotecnia de este triángulo. De lo que está en la parte superior, distancia es igual velocidad tiempo, se multiplica. Entonces si queremos hallar el tiempo sería distancia sobre velocidad, y si deseo hallar la velocidad sería distancia sobre tiempo. Donde tenemos que la distancia se mide en metros o en kilómetros, la velocidad sería metros por segundo o kilómetros por hora, el tiempo sería en segundos o en horas. Pero en el sistema internacional la velocidad se mide en metros por segundo. Tenemos que tener en cuenta algunas unidades de conversiones. Cuando necesitamos hacer cambio de unidades, por ejemplo, de kilómetros por hora a metros por segundo o viceversa, recomiendo lo siguiente. Mira, de kilómetros por hora a llegar a metros por segundo, simplemente multiplicamos por el factor 5 sobre 18. Si queremos lo inverso, o sea, de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicamos por 18 sobre 5. La primera opción es la más utilizada en los problemas de cinemática. Por ejemplo, ahí vemos el kilómetros por segundo multiplico por 5 sobre 18, y lo contrario, de metros a kilómetros por hora, 18 sobre 5. Veamos los problemas para clase. Dice, el primer bloque, completa correctamente los espacios en blanco. La trayectoria de un móvil con MRU es rectilínea y su velocidad es constante. En un MRU la velocidad media y la velocidad instantánea de móvil son iguales en módulo. Según el sistema internacional la velocidad se expresa en metros por segundo. Un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una hora equivalente a 3600 segundos en unidades del sistema internacional. Vamos a hacer algunas conversiones. Por ejemplo, 36 kilómetros por hora me piden convertir a metros por segundo. Entonces al 36 lo multiplico por 5 sobre 18 metros por segundo. Obtenemos que el resultado es 10 metros por segundo. Es decir que 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. Igual sucede con 54 kilómetros por hora. Multiplicamos por 5 sobre 18. Obtenemos que es igual a 15. Es decir que 54 kilómetros por hora es igual a 15 metros por segundo. 18 kilómetros por hora multiplico por 5 sobre 18 metros por segundo, obtengo que es igual a 5 metros por segundo. 72 kilómetros por hora multiplicado por 5 sobre 18, el número 72, entonces sería el resultado 20 metros por segundo. Convirtiendo 90 kilómetros por hora, ese 90 entonces multiplico por el factor 5 sobre 18 metros por segundo, obtengo que el resultado es 25 metros por segundo. Análogamente también tenemos con el 144 kilómetros por hora. Para convertirlos a metros por segundo lo multiplico por 5 sobre 18 metros por segundo. Ya no tomo en cuenta el kilómetro por hora, ya la simplificación. Tenemos entonces 30 metros por segundo. En el bloque 2 vienen los problemas. Dice, un móvil tiene una velocidad de 9 metros por segundo y se desplaza durante 4 segundos. ¿Qué distancia logró recorrer? Entonces tenemos, la velocidad es 9 metros por segundo, el tiempo es 4 segundos, me piden la distancia. ¿Qué fórmula? La distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que la distancia es 36 metros. Siguiente problema dice, un móvil tiene una velocidad de 12 metros por segundo y se desplaza durante 5 segundos. ¿Qué distancia logra recorrer? Entonces tenemos que los datos, la velocidad es 12 metros por segundo, la distancia es 5 segundos, que digo el tiempo es 5 segundos y me piden la distancia. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos datos, por lo tanto la distancia sería 60 metros. 3 dice, si un móvil recorre 36 metros en 4 segundos, ¿cuál sería su velocidad?
Entonces, como datos tenemos que la velocidad es lo que me piden, el tiempo es 4 segundos, la distancia es 36 metros. Entonces partimos de nuestra ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? Distancia es igual velocidad por tiempo. Reemplazamos datos, por lo tanto obtenemos que la velocidad es 9 metros por segundo. También se podría haber trabajado que la velocidad es distancia sobre tiempo directo, pero partimos de una sola fórmula. Si un móvil recorre 80 metros en 5 segundos, ¿cuál sería su velocidad? Entonces, datos, la velocidad es lo que me piden, tiempo es 5 segundos, la distancia es 80 metros. Entonces, en nuestra ecuación general tenemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y donde reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad es 16 metros por. Dice 5. Si un móvil logra recorrer 350 metros a razón de 50 metros por segundo, ¿en qué tiempo logra recorrer dicha distancia? ¿Qué datos tenemos? Que la distancia es 350 metros, la velocidad es 50 metros por segundo, me piden el tiempo. Nuestra ecuación general que la distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces reemplazamos datos, tenemos que el tiempo es 7 segundos. Un auto recorre 480 metros a razón de 16 metros por segundo. ¿En qué tiempo logra recorrer dicha distancia? Los datos tenemos que la velocidad es 16 metros por segundo, el tiempo es lo que me piden y la distancia es de 480 metros. Entonces nuestra fórmula distancia es igual velocidad por tiempo. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo es 30 segundos. Lo que 3 dice, un hombre ubicado entre dos montañas lanza un grito pidiendo auxilio y escucha el primer eco a los 3 segundos y el segundo a los 3,6 segundos. ¿Cuál es la separación entre las montañas? Entonces tenemos ahí el paisaje, primera montaña, la segunda montaña, ahora tenemos el hombrecito, está que pega un grito. Entonces a la primera montaña, una de las montañas dice que es 3 segundos. Entre el tiempo que llega su sonido hasta que el eco lo trae otra vez, digamos escucha, entre ida y vuelta sería 3 segundos. Entonces la distancia de ida, aquí el tiempo de ida es igual al tiempo de regreso, ¿ya? Que la misma distancia que se está recorriendo va a la misma velocidad. Aquí, ¿quién lo trae estas ondas del sonido? Son las ondas sonoras, que es la velocidad de sonido. Entonces repartimos el tiempo 1,5 para que va y regresa nuevamente 1,5 segundos. Entonces el hombre se encuentra para la primera montaña una distancia 1 y quien trae, como digo, este sonido son las ondas sonoras que tienen una velocidad de 340 metros por segundo. Ahora la segunda montaña dice que escucha los 3,6 segundos. Partiendo el tiempo sería 1,8 segundos. Se encuentra a una distancia de 2. Entonces la distancia total montaña a montaña es D sería la suma de distancia 1 más la distancia 2. Entonces distancia es velocidad de sonido en este caso por el tiempo 1 más velocidad de sonido por el tiempo 2. Ahora multiplicando y sumando obtenemos que la distancia entre las montañas es de 1122. 2 dice, un automóvil deportivo viaja a razón de 180 km por hora. ¿Qué rapidez posee en metros por segundo? En este caso hay que convertir los 180 km a metros por segundo. ¿Y cuál es el factor para convertir? Multiplicar por 5 sobre 18. Y obtenemos que el resultado es de 50 metros por segundo. Un auto recorre 180 km en 5 horas. Hallar cuál ha sido su rapidez en metros por segundo. De acuerdo a los datos que me dan, voy a encontrar la velocidad en metros por segundo. Como tenemos que el tiempo es 5 horas, la distancia es 180 kilómetros. Entonces la distancia sería velocidad por tiempo. Entonces obtenemos que la velocidad acá es de 36 kilómetros por hora. Pero a mí me piden en metros por segundo. Entonces convirtiendo estos 36 km por hora sería 36 por el factor 5 sobre 18 metros por segundo, obtenemos que es 10 metros por segundo. Es decir que la velocidad en metros por segundo es de 10 kilómetros, 10 metros por segundo. 4 dice, un atleta logra recorrer 480 metros en 2 minutos.
qué rapidez posee el atleta en metros por segundo. Entonces tenemos que la velocidad es lo que me piden en metros por segundo, el tiempo es 2 minutos que equivale a 120 segundos, la distancia es 480 metros. Ahora la distancia sabemos que es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos datos, tenemos que la velocidad me da 4. 5. Un auto recorre 1800 metros en 5 minutos. ¿Cuál es su rapidez en metros por segundo? Entonces la velocidad es lo que me piden, el tiempo es 5 minutos, que sería 300 segundos, la distancia es 1800 metros. Entonces nuestra fórmula general, distancia es igual a velocidad por tiempo. De ahí reemplazamos, obtenemos que la velocidad es 6 metros por segundo. Un avión recorrió 3,6 kilómetros en 40 segundos y me piden la rapidez en metros por segundo. Entonces, la velocidad es lo que me piden, el tiempo es 40 segundos, la distancia es 3,6 kilómetros, convirtiéndolos a metros sería 3600 metros. Entonces, nuestra fórmula de distancia es velocidad por tiempo. Ahora, por lo tanto, la velocidad es 90 metros por segundo. Un niño en una máquina skate logra recorrer 18 kilómetros en 5 minutos. ¿Cuál es su rapidez? Entonces tenemos que el tiempo de 5 minutos sería 300 segundos. La distancia hasta en kilómetros sería 18.000 metros. Entonces la distancia es velocidad por tiempo, de donde tenemos que la velocidad es de... Gracias jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial. Sigan practicando. Quien les habló es el profesor Lelis Lavan Ubillos, cargado del área de física.